Eh, a ver, sí, ¿Bien? muy bien. Bueno, perfecto. Podemos empezar entonces. Bueno, un poco la idea de hoy es, como les decía, hablar de los sistemas de fachadas de aluminio y vidrio que ofrecemos desde MDT. Para los que no nos conocen o los que se suman por primera vez, bueno, contarles un poquito quiénes somos de manera muy rápida. Hace más de 62 años que MDT está en la industria metalúrgica y ya hace más de 20 años que está en lo que es el negocio de la extrusión, haciendo, digamos, perfiles propios para sistemas de carpintería y perfiles también para más de 150 clientes industriales que tenemos. Contamos en nuestra fábrica de Talar de Pacheco con 179 empleados, con más de 179 empleados, y todo lo que es nuestros perfiles, nuestros sistemas de carpintería y de fachadas, los comercializamos a través de 25 puntos de venta a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Además de lo que es la división aluminio, contamos con lo que es la división MDT vidrio, en la cual somos distribuidores oficiales de Basa, y también tenemos nuestra división TDM Pinturas, que nos da la posibilidad de entregarles los perfiles pintados, ¿sí?, al carpintero, o sea, al distribuidor y el distribuidor al carpintero, y puede ser con pinturas como las ya conocidas a nivel industrial, que son lisas, o también hoy en día tenemos pinturas más novedosas que son las microtexturadas, que hay general en varios colores, y el último que salió es el blanco microtexturado. ¿Qué vamos a tratar de ver hoy un poco dentro de esta charla, de esta horita, como les dije que tenemos? Vamos a ver un poco lo que es fachadas livianas en aluminio y vidrio, por qué hablamos de sistemas de fachadas livianas, qué sistemas de fachadas tenemos en MDT, y después vamos a entrar en cada uno de los sistemas: piel de vidrio, frente integral, y cómo es el tema del comportamiento estructural en la fachada, que es uno de los puntos más importantes. Le pido a todos, por favor, que tengan el micrófono apagado porque me está haciendo eco con algunos. Y como les dije también a las 4 cuando hablamos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden ir anotando en el chat y después, al finalizar, vamos a tratar de responder dentro de nuestras posibilidades sus inquietudes. Bueno, hablamos de fachadas livianas. Esto es un tema que realmente fue evolucionando a lo largo del siglo XX. ¿Sí? El siglo XX, sobre todo hasta la primera mitad, no tanto, pero a partir de 1950, ¿no?, empieza a surgir lo que se llama el estilo internacional en arquitectura, o el International Style, donde es, digamos, como la semilla junto con Le Corbusier y otros arquitectos de lo que es la arquitectura moderna. Y junto con este estilo internacional surgen estas nuevas construcciones de aluminio y vidrio. Acá les muestro un edificio que es bastante icónico en la ciudad de Buenos Aires, que es el edificio del Banco Itaú, que está frente a lo que es el Teatro Colón, ¿sí?, que se hizo en la década de los 60, ¿sí? Fue uno de los primeros edificios hechos con este sistema de fachadas que combinaban aluminio con vidrio. Estas primeras fachadas livianas de aluminio y vidrio surgen un poco a partir de lo que es el desarrollo del vidrio. Piensen que en 1950 se desarrolla lo que es el vidrio float, y a partir del vidrio float, lo que son después sus vidrios, digamos, compuestos, ¿no?, como el laminado, el DBH y demás. Y también hay que recordar que en los 70 aparece esto de la crisis energética en general con el tema del petróleo y demás, y el DBH viene a cumplir un poco esa función de mejorar la parte térmica, ¿sí?, de la fachada. Ya en la década del 90, en los 2000 y hasta, digamos, hasta hoy, ¿sí?, ya se está exigiendo en la fachada cada vez mayor altura, mayor, digamos, liviandad, y sobre todo que la fachada sea también un elemento que permita, ¿sí?, utilizar de forma correcta las energías, y que esa fachada sea
digamos, un espacio de intercambio de calor y de frío, junto con algunas particularidades como las energías renovables. Este edificio que ustedes ven acá, que es el edificio del mundo árabe, ¿sí? en París, bueno, tiene gran parte de cada paño, tiene unas células fotovoltaicas que permiten que se abren y se cierran esas aberturas, y eso hace que, dependiendo la orientación, sí se pueda aprovechar mejor el tema solar dentro de lo que es la fachada. Ahora, el tema de diseñar una de estas envolventes o fachadas livianas tiene que ver con varios puntos. Primero, que no se trabaja la fachada liviana como una carpintería, ¿no? Son como dos puntos diferentes. Yo, como siempre digo, hay carpinteros que hacen las dos cosas, pero hay carpinteros que se dedican únicamente a hacer fachadas de aluminio y vidrio, y hay carpinteros que se dedican únicamente a hacer todo lo que es sistemas de carpintería. ¿Y esto por qué se da? Porque en general el diseño de envolventes livianas, ¿sí?, parte de lo que son sistemas industrializados, o sea, hay que trabajar con modulación, hay que trabajar con ciertos elementos que tienen ciertos conceptos que hay que mantener, hay que manejar, digamos, todo el tema estructural, que es lo que vamos a ver un poco al final. Entonces, es realmente un tema más ingenieril, el tema de la fachada, que lo que sería una carpintería. Lo bueno de la fachada liviana, y por la cual muchos arquitectos optan el uso de la fachada liviana en sus edificios, es porque cubrimos grandes superficies, ¿sí?, a muy buen costo, o sea, tenemos muy buena relación costo-beneficio. Algo importantísimo, cuando el arquitecto decide, ¿sí?, proyectar o diseñar una fachada de estas características, las tiene que planificar desde el anteproyecto, ¿sí? No podemos avanzar en la obra, ya estar en la sexta o séptima losa y decir, bueno, voy a colocar una fachada. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre lo que es la línea municipal y la estructura portante del edificio, porque se requiere de una modulación, como veníamos hablando, porque hay que hacer un cálculo estructural, ya sea tanto de la losa que va a recibir la fachada como de la fachada en sí. Sí, entonces hay que planificarla fundamentalmente desde, ¿sí?, el anteproyecto. Lo bueno de estas fachadas es que no es casi nulo el mantenimiento que tienen, dan en general una idea de esbeltez, de ligereza, de liviandad, son en sí transparentes porque la mayoría, el 95% de la fachada liviana es vidrio, ¿sí? Y a su vez también hoy en día, como les dije, se usan determinados conceptos que hacen que sean resistentes al clima y eficientes energéticamente. Y por supuesto, permiten manejar diferentes estéticas porque, bueno, hay diferentes tipos de vidrios, hay diferentes colores de aluminio, hay diferentes colores de vidrio y demás. ¿Cómo definimos una fachada liviana o por qué decimos que una fachada es liviana, hecha en aluminio y vidrio? La primera cosa por la cual se define como fachada liviana es el peso que tiene. Entre aluminio y vidrio, por metro cuadrado, este tipo de sistemas no pesan más de 100 kilos. Esa es la primera cosa. Por eso se denominan livianas. ¿Sí? En general, estas fachadas livianas están armadas por una retícula de elementos verticales, como vemos acá, y horizontales, que forman esta retícula o cuadrícula, en la cual se van a insertar paños que son de tipo fijo o paños que son de tipo proyectante, como esta ventana que vemos acá, ¿sí? Y a su vez también toda esta cuadrícula o retícula se va a anclar, se va a sujetar o a fijar a todo lo que es la estructura portante, ¿sí?, del edificio. Y el sistema en sí, una vez que ya está anclado, se autosoporta, o sea, es autoportante. ¿Por qué elegirla? ¿Qué propiedades nos ofrecen las fachadas livianas? Como les decía, el primer gran punto es la liviandad, ¿no? No pesar más de 100 kilos por metro cuadrado, ¿sí?, tomando el aluminio y el vidrio, hace que le carguemos poco peso a lo que es la estructura portante.
A su vez también son resistentes. ¿Por qué? Porque si yo cubro todo un edificio con una fachada liviana, digamos, esa fachada, ¿sí? Lo que me va a estar haciendo es haciéndome la función de pared. Por lo tanto, tiene que poder resistir, al igual que si yo hiciera una pared de mampostería o una pared de hormigón. Otra cosa importante es que manejan conceptos modulares, ¿sí? Ustedes, como pueden ver acá, mantenemos el mismo módulo en el ancho, algunos módulos diferentes en el alto, pero siempre manteniendo las mismas líneas. Puedo cambiar algunos colores y demás, pero el tema del concepto modular es fundamental. Por eso es lo que yo les decía, debo planificar esto desde el anteproyecto, porque a nadie le gustaría que si viene modulando la fachada de una determinada manera y la estructura portante tiene otra modulación, que una columna de la estructura portante de hormigón nos cayera en el medio de la vista de un paño. Entonces, por eso el tema de la planificación es tan importante. Con una fachada liviana podemos envolver de manera total al edificio o de manera parcial. Podemos sectorizar y decir, bueno, queremos hacer el acceso con una parte de fachada liviana o las 4 caras de vidrio y aluminio. Y tiene, digamos, algo importante también, que se ejecutan los pisos de aluminio y vidrio rápidamente. Por favor, si me pueden apagar los micrófonos, porque me hace un eco terrible. Gracias. Bueno, ¿qué tipos constructivos encontramos hoy en las fachadas livianas? Tenemos un tipo constructivo que es el llamado muro cortina, o también llamado curtain wall, que seguramente ustedes escucharon nombrar, que, digamos, la propiedad que tiene es revestir completamente o parcialmente al edificio. Y cuando decimos muro cortino, curtain wall, es porque la fachada, ¿sí?, reviste de tal manera el edificio que nosotros no vemos dónde está la estructura portante del edificio desde el exterior. Si yo le pregunto a ustedes acá, ¿dónde están las columnas? Algunas se pueden llegar a ver por detrás del vidrio, ¿dónde están las losas? Nos podemos imaginar, pero no salen hacia el exterior. O sea, que el curtain wall tiene esa propiedad de recubrir todo lo que es la estructura portante. Mientras que la segunda opción o segundo tipo constructivo, llamado fachada panel o window wall, ¿sí?, deja ver todo lo que es la estructura portante, en este caso vigas, digamos, columnas, losas y demás, y la fachada se inserta dentro de lo que es la estructura como un gran ventanal. Entonces, la primera gran decisión que tenemos que tomar como arquitectos, o si el arquitecto los viene a consultar a ustedes y no está muy decidido, es esta. Ustedes, como arquitectos, ¿qué quieren ver? ¿Quieren ver la estructura portante? Entonces es un window wall. ¿No quieren ver la estructura portante? ¿Quieren ver realmente como si fuera una pared de vidrio nada más? Es un muro cortina o curtain wall. Es la primera gran decisión de proyecto que hay que tomar. Además de esa gran decisión de proyecto, ¿sí?, la fachada liviana requiere, ¿sí?, de ciertos puntos que también son importantes para poder definir qué tipo de fachadas vamos a elegir. La primera gran cosa es saber dónde va a estar ubicado el edificio, qué orientación va a tener. No es lo mismo toda una cara de vidrio de un edificio al oeste, que al este, que al sur. ¿Sí? ¿Qué geometría va a tener? Si va a tener ángulos, si va a tener entrantes, salientes, o sea, cosas cóncavas o convexas. ¿Cómo le va a dar el sol a ese edificio? ¿Qué recorrido va a hacer el sol sobre ese edificio? Porque, bueno, eso nos va a permitir elegir el tipo de vidrio que nosotros vamos a tener que colocar dentro de lo que es esa fachada. Otro punto importante es el tema del viento. El viento sobre lo que es una fachada liviana de aluminio y vidrio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio, la fachada actúa como la pared del edificio. Por lo tanto, lo que una pared de mampostería o una pared de hormigón
si aguanta frente al esfuerzo de viento, acá se lo va a tener que aguantar un perfil de aluminio y un paño de vidrio. Entonces, el cálculo al viento es fundamental en este tipo de sistemas. Y pensemos en el viento no solamente como presión sobre una de las caras de la fachada, sino que en el lado contrario o en la cara contraria hace efectos de succión. Entonces, acá el viento es sumamente importante pensando en la presión y en la succión. Otro tema también importante para poder elegir el sistema es qué altura tenemos entre un piso y el otro piso, o sea, la altura que manejamos entre losas. Cuanto más alta es la altura entre losas, más posibilidad de pandeo, ¿sí? O de deformación del elemento vertical vamos a tener. Entonces es importante saber esa altura. Después también lo bueno es saber qué ancho va a tener el sistema que elijamos, porque según el sistema que elegimos tiene un ancho máximo en la modulación, entonces más de eso no nos vamos a poder exceder. Y después en cuántos paños vamos a poder dividir esta altura de losas que tenemos. Entonces, como les decía, o la fachada pasa por delante de la estructura portante, que en este caso, en este corte sería un curtain wall o un muro cortina, o vemos la estructura como en este caso, y en este caso sería un window wall o una fachada panel. Por supuesto, como les decía, la fachada liviana tiene que poder resistir a lo que es el viento, a lo que es el tema del fuego, a la parte térmica, a la parte acústica, ¿sí? Y sobre todo que no nos entre agua ni aire a través de los paños. Como les dije, el vidrio es uno de los elementos más importantes. Piensen que es casi entre el 90 y el 95% de lo que es la superficie de la fachada. Entonces, sí o sí, los vidrios que pongamos en la fachada liviana deben ser vidrios de seguridad. No se escucha. ¿Qué vidrios de seguridad podemos usar en las fachadas? Templados, que es como el que vemos acá. Ni idea, no sé ni qué es eso. No sé qué, estoy escuchando la voz, no sé quién tiene abierto el micrófono. O si me están hablando, no sé. Sí, André, ahí lo silenciamos. Ah, bueno, gracias, Diego. Entonces tenemos vidrios de seguridad, como el templado, que bueno, es el que vemos acá, que cuando se rompen estos pedacitos como si fueran granos de sal, pero realmente no cortan, no lastiman ni nada, en el caso que elijamos un vidrio templado. El laminado, que en general está armado por un vidrio, otro vidrio y una lámina de polivinil butiral, que ven que cuando se rompe, sí quedan pegados entre las láminas, o el DBH armado con vidrios seguros. Siempre tenemos vidrio, cámara de aire, ¿sí? Con todo lo que es el tema del tamiz molecular y demás. Y estos vidrios que tenemos que poner acá tienen que ser o laminados o templados para que sean también DBHs de seguridad. Entonces, primera cosa de los vidrios de la fachada, que sean de seguridad. La segunda cosa es que ayuden a mejorar la eficiencia energética de la fachada. Para eso se piden vidrios que tengan buen factor y buen control solar. ¿Qué significa esto en general? Si nosotros tenemos un vidrio con factor solar, digamos, alto, ¿sí? Que por ejemplo supera 6, o sea, siempre el factor solar se mide entre 0 y 1, que sea por ejemplo 0,7, 0,8, normalmente son vidrios que van a captar mucho el calor y el calor va a entrar adentro del ambiente. Si tenemos vidrios con control solar o factor solar bajo, de 0,5 para abajo, normalmente lo que va a hacer es, por ejemplo, un solarí, ¿no? Que pueden ser o vidrios con color o vidrios con baja emisividad o demás, el calor va a entrar, pero va a quedar retenido generalmente dentro de la cámara y no va a entrar en su totalidad a lo que sería el ambiente interior. Para esto es importante, como les decía, usar un vidrio también con buen control solar y usar también dentro de lo que es la cámara de DBH un vidrio con baja emisividad como este que vemos acá.
Este vidrio deja pasar la luz y el calor, pero toda la luz y el calor no pasa, sino que llega hasta acá, ese calor se refleja o queda dentro de la cámara y no ingresa al ambiente. Y por último, para elegir un vidrio también que nos ayude en la eficiencia energética de toda esta fachada, es buscar un buen factor K en el vidrio. Piensen que un float, que no podríamos usar en la fachada, un vidrio común, está con un K, un coeficiente K de 5,4, un DBH ya tiene 2,8, y si al DBH le ponemos aparte un vidrio con low E o de baja emisividad, estamos en 1,8, o sea que ahí bajaríamos también muchísimo el tema de la entrada de calor a través de este coeficiente de control como es el factor K. Entonces, tiene que ser de seguridad, y si aparte de eso elegimos también que sea eficiente, tenemos que elegir un DBH con vidrios armados con vidrio de seguridad, y que uno de los vidrios de seguridad también tenga una cara o un coating como puede ser un low E. Dentro de lo que son los sistemas de fachadas de MDT tenemos piel de vidrio y frente integral. Ambos sistemas de fachadas, ¿sí?, de MDT tienen el mismo tipo de montaje, que es el montaje, se llama montaje en grilla o también llamado stick system. Lo pueden encontrar de las dos maneras. ¿Qué significa esto de montaje en grilla o stick system? Stick viene del inglés, que significa palo o elemento vertical. Entonces el montaje en grilla se dice stick system porque primeramente en general se montan los elementos verticales en la obra, luego se colocan los elementos horizontales y luego ya después podemos ir agregando los paños, que pueden ser vidriados o pueden ser opacos, que van a venir prearmados desde el taller luego de haber replanteado las medidas entre columnas, ¿sí?, para hacer los paños todos del mismo tamaño. Aquí lo vemos en obra, ¿no? Vemos lo que son la colocación de las columnas con sus anclajes y después ya van colocando los paños. Bueno, vamos a empezar a ver ahora cada uno de los sistemas. La piel de vidrio va a ser el primero que vamos a ver, que como característica vamos a ver que los dos tienen características similares, tanto el frente integral como la piel de vidrio, los dos son sistemas de fachadas livianas, o sea que pesan menos de 100 kilos por metro cuadrado, sumando el aluminio y el vidrio. Los dos se montan de manera en grilla o con stick system, y la piel de vidrio la podemos usar o para recubrir completamente el edificio o para hacer un sector de vidriado en el edificio, o también ponerla dentro de lo que es una estructura portante y verla como un window wall. Si las columnas verticales del sistema se van a fijar a lo que es la estructura portante del edificio, que puede ser hormigón o hierro o demás, a una estructura portante, por medio de anclajes, ¿sí? Después tenemos lo que son los elementos horizontales, que son los travesaños, los paños, que en general se pueden usar paños fijos o móviles de tipo desplazable, o sea, hacia afuera. Como les comenté, se prefabrica en obra todo lo que es el tema de columnas y travesaños, pero después los paños se prefabrican en el taller según el replanteo, y es un sistema de los más utilizados en Argentina. Dentro de la piel de vidrio podemos tener dos posibilidades estéticas. Podemos tener la opción de poder ver, ¿sí?, un poco de aluminio en cada uno de los paños. Es como si cada paño tuviera un bastidor de aluminio. Entonces, este vidrio se coloca con burletes y este perfilito es lo que se ve hacia el exterior, como ven en esta fachada, y es lo que nosotros llamamos piel de vidrio contenida o piel de vidrio colocada con burletes, ¿sí?, donde, como les decía, el vidrio se coloca en la hoja, que es esta, con burletería. Y esta pequeña pestaña o bastidor de aluminio se ve desde el exterior. O tenemos la otra estética donde no vemos nada
de aluminio hacia el exterior, porque el vidrio se pega a lo que sería la hoja con silicona estructural. Y entonces de afuera no se ve nada de aluminio, que es como esto que se ve acá. Solamente se ven las unioncitas entre los paños, pero no se ve nada de aluminio hacia el exterior. Entonces yo tengo dos estéticas diferentes dentro de la piel de vidrio. Ver un poquito de aluminio o directamente no ver nada y ver solamente el vidrio. Acá algunas obras hechas con estos sistemas de fachada, por ejemplo, esta es la obra del Hotel Hilton en Pilar, acá en la provincia de Buenos Aires. Esto es el interior, o sea, yo del exterior no voy a ver las columnas, no voy a ver los travesaños, pero desde el interior sí, veo las columnas, veo los travesaños, sí, porque bueno, es el soporte que necesito para el sistema. ¿Cuáles son los componentes de la piel de vidrio? ¿No? Acá tenemos una foto de una piel de vidrio. Bueno, la primera cosa, como les dije, los elementos verticales, que se denominan columnas. Estas columnas son todas del mismo ancho, ¿sí? Pero varían los largos de las columnas. Y este largo varía porque, digamos, cuando tenemos la presión de viento sobre las columnas, ¿sí? Cuanto mayor presión de viento tengamos y cuanto mayor altura entre losas tengamos, más necesitamos que la columna sea más larga. ¿Por qué? Para poder tomar mejor los momentos de inercia. Entonces, hay diferentes largos de columna para tomar diferentes momentos de inercia que, como dije, tienen que ver con los dos factores, viento y altura entre losas. Después tenemos lo que son los elementos horizontales, los llamados travesaños o botaguas, que son estos que se ven aquí. Los travesaños o botaguas son los que van a ir dándonos la separación entre los paños en altura. Normalmente la piel de vidrio, como sugerencia, nosotros decimos que máximo entre columnas tiene que haber 1,25 m y de alto entre travesaños 1,50 m. Esto no se tiene que superar porque el sistema empieza a no funcionar como corresponde. ¿Sí? Entonces decimos 1,25 entre columnas, 1,50 máximo entre travesaños. Y como les decía, los paños pueden ser de tipo móvil, como vemos acá, proyectantes hacia afuera normalmente, que, digamos, la proyección se hace con lo que se llaman tijeras o elementos de apertura con tijeras, o los paños fijos, que en general son los paños de antepecho o de dintel, ¿sí? Que estos se colocan con la columna a través de estos elementos que se llaman presillas. También hay otro tipo de resoluciones que podemos hacer con la piel de vidrio. Muchos dicen, yo quiero hacer una piel de vidrio, pero que sea curva. ¿Sí? Si yo tuviera que curvar el vidrio, que se puede curvar, los costos serían altísimos. Entonces, una de las maneras de resolver esa curva que yo quiero hacer y que se lea como tal es haciéndola de manera facetada. ¿Sí? ¿Cómo hago ese facetado? Pongo media columna, otra media columna, le doy el ángulo que necesito, ¿sí? Tengo los vidrios en una posición, digamos, recta y no los tengo que curvar, y yo cuando lo leo al edificio con esa curvatura que yo necesito. Lo importante también que tanto sean paños fijos o paños desplazables, en el exterior yo los veo de la misma manera. Ustedes acá ven las ventanas porque están abiertas. Si no, acá hay otra ventana, acá hay otra y ustedes no se dan cuenta cuál es ventana y cuál es paño fijo. Eso también es algo que hace como distintivo a este tipo de sistemas. Otra resolución que muchas veces se necesita es armar una esquina de vidrio. Yo vengo con este paño vidriado, esta piel se mete para adentro, esta esquina que tengo acá 90 grados necesito resolverlo. Para eso
Perdón. Para eso tengo la posibilidad de tener una columna que ya viene con el ángulo a 90, o también lo puedo resolver con las dos medias columnas como tenía resuelto cuando quiero hacer un facetado. Digo esto porque muchas veces nuestras obras en Argentina no son muy perfectas y muchas veces este ángulo 90 en algunos lados es 91, del otro lado es 89, y cuando yo voy con esto tengo que empezar a ponerle alguna pieza para poder resolver perfectamente esos 90 grados. Entonces, si la obra no está bien hecha o no está bien resuelto los 90 grados, muchos lo resuelven también con ese perfil que permite el facetado, que es lo que se llama el perfil rótula. Y también hay una opción cuando yo quiero hacer algo a 135 grados, ¿sí? Que es otra columna con ese ángulo, ¿no? Donde yo puedo armar ese ángulo que se llama el ángulo del bow window generalmente, que es a 135 grados. Entonces, tengo varias opciones para todo lo que son ángulos, a 90, a 135, o si no, la rótula que me permite subsanar medidas que no son correctas en obra o armar una piel de vidrio facetada que luego se lee como una curva, tanto en cóncavo como en convexo. Otro de los temas que yo les comentaba es que la columna la tengo que fijar a la estructura portante por medio de anclajes. ¿Qué es esto del anclaje? Yo acá tengo, por ejemplo, una losa o una viga de hormigón. Acá voy a tener la columna de mi piel de vidrio con sus hojas y su vidrio. Bueno, ¿cómo hago para unir esta columna a esta estructura? Bueno, se usa lo que generalmente se denomina anclaje. El anclaje, para lo que es un anclaje a 90 grados, como en este caso, se usa un anclaje que ya viene con el sistema, ¿sí? Que como ustedes pueden ver, tienen, digamos, orificios oblongos como para poder acomodar en este sentido, o sea, en el sentido X a lo que sería el sistema. Tengo la posibilidad de tener diferentes también orificios en este sentido, como para acomodar la columna también en I, ¿sí? Y también puedo llegar a mover un poco esto en Z, ¿no? Si tengo alguna mínima rotación entre este punto de la losa y este punto de la losa. Entonces, el anclaje contempla eso, ¿no? El movimiento en X, en Y y en Z. Y es un anclaje rígido. Yo puedo también, en el caso de que use la rótula o use, por ejemplo, otro tipo de ángulo, demás, usar L's en vez de este anclaje para poder tomar los ángulos que necesito. Pero realmente el anclaje, a pesar de que no se ve, es uno de los puntos más importantes del sistema, porque va a ser la conexión entre la estructura portante y el sistema de fachada liviana propiamente dicho. Entonces es importantísimo saber que la losa o la estructura va a recibir ese anclaje y por lo tanto tiene que estar preparada para poder recibirlo. Eso es un poco también lo que yo les decía al principio, de prever y de pensar y planificar que uno va a hacer estos sistemas desde el anteproyecto. Bueno, el armado y el montaje es muy simple, es un poco todo lo que venimos diciendo. Primero se fijan esos anclajes que hablábamos recién, luego se tiran lo que son los elementos verticales, ¿sí? Después se ponen los elementos horizontales o se traen directamente adheridos a los paños. Y por último se hace todo lo que es el cierre, ¿sí? Y el inicio de la piel de vidrio. Y después vemos lo que sería el edificio terminado propiamente dicho. Otro de los edificios, bueno, hechos con este tipo de sistemas es el Edison Oficia de Martínez. Y algo importante que se va a dar tanto en este sistema como en el frente integral, aunque en el frente integral en general, como son edificios más bien más bajos, es más sencillo, pero en la piel de vidrio, que en general son edificios más bien esbeltos y altos, si se necesita es cómo se limpian, que generalmente se deja alguna pieza o algún inserto en la parte superior del edificio,
y desde allí alguna persona se puede colgar con silleta o con balancín y realizar la limpieza de manera manual. Y si hay que mantenerlo o algo, hay que hacer algún resellado o cambiar algún burlete o cambiar alguna parte del sistema que haya tenido algún problema, también desde ese mismo espacio se puede colgar a alguien con silleta o balancín y en este caso están resellando una junta, se puede también hacer el mantenimiento. Bueno, vamos al otro sistema que es el frente integral, que tiene características, como les dije, muy similares a lo que es la piel de vidrio, porque también es muy liviano, se monta en grilla, ¿sí? También las columnas se fijan con piezas o anclajes a la estructura portante. Acá normalmente es un sistema que trabaja más con paños fijos, tiene algo de proyectantes y también tiene puertas porque se usa mucho lo que es locales comerciales, se usa mucho lo que es también edificios más bien bajos y con extensión más horizontal, ¿sí? Y también es prefabricado de este sistema, es con un replanteo previo en obra. Con el frente integral, lo que tenemos a diferencia de la piel de vidrio es que todo lo que es la cuadrícula o retícula se va a ver desde el exterior. ¿Por qué? Porque tenemos la columna hacia el interior, pero por delante, ¿sí? Para agarrar los vidrios y demás, tenemos un presor y tapas diferentes. Estas tapas, como esta que vemos acá, que es la más prominente y todo, o esta que es la chata que vemos acá, ¿sí? Hacen que esta cuadrícula se lea desde, digamos, desde el exterior. Acá permitimos paños de tamaños un poco más grandes, podemos tener paños de 2 metros por 2 metros tranquilamente, ¿sí? Es una estética, como les dije, totalmente diferente, porque es más bien para edificios bajos, de 1, 2, 3, 4 pisos como mucho, y más bien apaisados, más bien horizontales. Tiene otra estética diferente a lo que es la piel de vidrio. Acá ven, lo vemos, por ejemplo, en este sanatorio, que es el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Esto tiene como mucho 3 niveles, ¿sí? Acá vemos también, ven lo que es adentro, tiene aproximadamente casi 6 metros, ¿sí? Se lee también de adentro, pero también se ve todo lo que es la cuadrícula desde afuera. O este que les mostré al principio, que es paralelo 50, que bueno, también se lee todo lo que es la perfilería desde el exterior. Entonces, como vemos acá, tenemos todo lo que es la resolución con la perfilería vista hacia el exterior. Ahora, hace unos años nos empezaron a preguntar, ¿qué pasa si nosotros queremos tener una resolución similar al frente integral, pero no queremos ver las tapas? Y fue por eso que surge este frente integral con pegado estructural, donde la columna y el travesaño quedan para el lado interior, pero por afuera no se ponen más las tapas y el vidrio se pega con silicona estructural, similar a la piel de vidrio. Entonces, hoy tenemos esas dos posibilidades también para ofrecerles. El frente integral, digamos, básico, que era con sus tapas y con su visualización hacia el exterior, o el nuevo frente con pegado estructural, donde las tapas no se ven y solo se ven los vidrios pegados con silicona estructural. También para el frente integral tenemos resoluciones de columnas a 90 grados, ¿sí? Y en el caso, como ven acá, acá se ve la tapa, y en el caso del pegado estructural ya la tapa desaparece. Ahora después vamos a ver el tema de estos perfiles que también diseñamos nuevos para darle mayor refuerzo cuando veamos un poquito el tema del comportamiento estructural de los sistemas. Cuando nosotros queremos un frente integral con pegado estructural es porque queremos que ese frente pase por delante de la estructura como si fuera una piel de vidrio, un curtain wall, y no queremos ver nada por afuera, no queremos ver ninguna tapa ni nada por afuera. Esta es la resolución y bueno, quedan sí solamente el tema de la burletería, que es esto que aparece aquí en la unión de los paños.
Otra obra hecha también con frente integral fue el Policlínico del Esteban Pilar de Buenos Aires. Y como les decía, algo importantísimo en estos dos sistemas es cómo resisten al viento, cómo se comportan estructuralmente. Porque, como les decía, no es solamente el vidrio, que tiene que ser un vidrio de seguridad y también eficiente, sino que la columna, ¿sí?, va a tener que estar soportando el viento, ¿sí?, como si fuera una pared de hormigón o de mampostería. Es como una vela la fachada, ¿no? Tiene que poder soportar presión de sotavento y presión de barlovento, o sea, presión y succión. Entonces, un poco si vemos acá lo que sería una fachada, y como les decía recién, que actúa como una pared, esta fachada, no solamente tiene que atajarnos en todo lo que es el sol, con la eficiencia energética, sino tampoco tiene que entrar agua, tampoco tiene que entrar demasiada temperatura, porque si no sería como un invernadero, estar adentro de un invernadero, o dentro de una pecera, si fuera todo así y no pudiera controlar la temperatura el vidrio. Pero lo fundamental es el tema de, como les decía, el viento. ¿Por qué? Porque esa estructura que nosotros vamos a colocar para que soporte cada paño tiene que estar calculada al viento. ¿Por qué tiene que estar calculada al viento? Porque en general la columna, ¿sí?, si el viento es muy fuerte y la calculamos, digamos, sin contemplar esa presión de viento, la columna va a tender a pandearse, ¿sí? Piensen que está fijada acá y fijada acá. Entonces, como está fijada en dos puntos y nosotros le metemos presión de viento, eso va a ser como una vela. Por lo tanto, donde tenemos que calcular la columna es al viento y al pandeo, ¿sí? Y después también lo que son los elementos horizontales al tema de la flecha o de la flexión, ¿sí? Entonces, la flecha máxima por norma que hoy se pide es la luz sobre 200 cuando usamos vidrios de tipo laminado, o la luz sobre 300 cuando usamos DBH. Ahora, ¿cómo calcular esa columna? ¿Sí? El tema es primero saber la presión de viento. Siempre que ustedes como carpinteros les llegue una obra de estas características, primera pregunta que le tienen que hacer al arquitecto es ¿qué presión de viento está trabajando el estructurista? Que el estructurista les pase la presión de viento. Y si ustedes arquitectos están diseñando esto, sí, también preguntarles al estructurista cuál es la presión de viento para que el carpintero pueda decirles qué columna va realmente para el sistema. Ahora hay lugares o momentos donde realmente se desconoce, ¿no?, esta presión de viento. Entonces se puede llegar a calcular esta presión de viento por lo que es el CIRSOC. ¿Sí? El CIRSOC es el Centro de Investigación de Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles. Son reglamentos de uso obligatorio y pertenecen al sistema INTI. El que se usa en general para ver la presión de viento es el CIRSOC 102, que calcula la acción del viento sobre las construcciones. Sobre todo ese CIRSOC 102, yo acá abajo les dejo lo que sería la página, por si alguno después le quiere sacar alguna foto o algo a esto. ¿Sí? En el capítulo 5 de este reglamento habla del método de cálculo del viento. Una vez que ustedes tienen esa presión de viento ya solicitada y sacada, pueden recién a partir de ahí calcular la columna que van a necesitar en el sistema. Dentro de este capítulo 5 hay 4 pasos fundamentales a seguir. El paso 1, saber primero dónde va a estar ubicada la construcción, ¿sí? Porque si yo dentro de lo que es el mapa de la República Argentina tengo que decir, bueno, va a estar colocada en Córdoba, por ejemplo. ¿Y qué uso va a tener? ¿Va a ser un edificio de oficinas? ¿Va a ser una vivienda? ¿Va a ser un hospital? Bueno, definir el uso. El 3 va a ser calcular la velocidad de diseño. Entonces, para eso está el mapa de la República Argentina con las isoletas, ¿sí? Que las isoletas son los lugares por donde pasan las presiones de viento. Eso me va a permitir calcular la velocidad básica de diseño, la presión
dinámica básica, ¿sí? Y sobre todo me va a preguntar la zona de la obra y la altura. A esta altura o lugar donde está colocada la obra es lo que este CIRSOC llama rugosidades del terreno. Sí, normalmente no es lo mismo colocar un edificio en un lugar plano, en una llanura, en un lugar a 700 metros de altura, por ejemplo, en una sierra o en una montaña a 2000 metros de altura, o sea, la altitud tiene que ver con esto. Otra cosa, no es lo mismo colocarlo entre medianeras o solo, o comunito solo en algún lugar. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, la rugosidad 3 tiene que ver con colocar un edificio de estos en los suburbios y la rugosidad 4 tiene que ver de colocarlo en grandes ciudades. A partir de ahí se verifican las acciones para poder después definir la presión básica del viento, la velocidad básica del viento. Una vez que ya tenemos esa velocidad y presión básica del viento, podemos definir y verificar el elemento estructural que necesitamos, ¿sí? Para que pueda soportar esa carga de viento. Entonces, frente a esto, normalmente esta es nuestra columna de piel de vidrio de 140 milímetros, que es la 5614, ¿sí? Esta columna normalmente entre losas, con un vidrio laminado, aguanta hasta 3 metros, si bien, y con un DBH aguanta hasta 2,95 metros de altura entre losas. Ahora, hoy en día muchas veces se necesitan 4 metros de altura o se necesitan 3,80 metros o 4,20 metros. Entonces, para eso, ¿sí? Se diseñó este refuerzo de columna, que es un refuerzo que se adiciona a cualquier columna de la piel de vidrio, y por ejemplo, a esta que es más chica que la que vemos acá, que es la de 97 milímetros, con el refuerzo de columna, nos permite, con vidrio laminado, llegar hasta casi 4,80 metros y con DBH hasta 4,05 metros. O sea que tenemos la posibilidad de ir creciendo con este refuerzo en inercia para poder tomar mayores alturas entre losas. Lo mismo pasa con el frente integral, ¿no? Podemos colocarle dentro de lo que es la columna de frente integral una columna de refuerzo que va a aumentar notablemente el JX o momento de inercia de esa columna y nos va a permitir irnos a más altura. Si ustedes después entran a nuestra página web y buscan fachadas, frente integral o piel de vidrio, van a ver que al final de cada manual van a tener este tipo de ábaco. Este ábaco lo que significa es que entrando con la presión de viento que ustedes tienen de proyecto, el ancho entre columnas que está dado por el sistema, por ejemplo, 1,25 en la piel de vidrio y 3,30 metros, les va a decir qué columna, por ejemplo, van a necesitar para ese sistema de manera rápida. Por supuesto que esto es una aproximación. Luego el ingeniero estructurista va a tener que verificar esto, ¿sí? Juntamente con su estructura portante que está tomando, ¿no? Bueno, ya con esto estamos terminando. Aparte de lo que fueron estos dos sistemas de fachadas, que son los que ofrecemos normalmente desde MDT, saben que siempre cuentan también con lo que son los sistemas de carpintería, más R60, más R60 RPT, las alzantes, las plegables, todo lo que es el tema de baranda. Y como novedad, ya les vamos a decir ahora, vamos a presentar en julio, ¿sí? El 14 de julio lanzamos nuestra baranda horizonte, que va a ser diferente a la baranda panorama, que seguramente todos conocen, que es con pasamano. Bueno, lanzamos nuestra baranda horizonte, que generalmente puede o no puede tener pasamanos, pero es la que fundamentalmente todo el mundo busca ahora, que es el vidrio solo, ¿sí? Que solamente se ve vidrio en la baranda. Y bueno, vamos a hablar un poquito qué vidrios lleva este tipo de baranda. ¿Sí? Van a ver que no es cualquier vidrio, no es
un vidrio laminado 4x4 o 5x5 como lleva una baranda panorama. Y bueno, es una estética totalmente diferente, es vanguardista. Vamos a ver un poco el tema del diseño, los beneficios, la colocación, los tipos de vidrio y todo. Así que bueno, los esperamos el 14 de julio a las 16 horas. Igual como siempre les va a ir llegando la invitación para este nuevo lanzamiento, que realmente creemos que va a ser un producto que va a ser de mucho interés para todos, porque bueno, es algo que varios arquitectos nos estuvieron preguntando y varios carpinteros también. Se pueden contactar con nosotros, como siempre, al departamento técnico en técnica@mdtargentina.com o conmigo a lo que es promoción@mdtargentina.com, y por supuesto reciben, espero, si no, también nos pueden seguir a los que todavía no nos siguen por redes, por Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿sí? Que siempre estamos dando noticias, comentando algunas cosas de interés, hablando sobre algunas obras determinadas en las cuales MDT formó parte. Con esto terminamos este webinar. Como siempre me quedan los 5 minutos para preguntas, así que voy a dejar de compartir.